Noches. Buenas noches. ¿Qué sensación te deja este partido? Y dos, ¿qué nos puedes contar de Maxi Falcón y Martínez? ¿Cómo salieron? Bueno, jugamos con fuego y cuando juegas con fuego es muy posible que te quemes. Eh, Obviamente no, en el primer tiempo no tuvimos o no le dimos el ritmo de juego que pretendíamos. No tuvimos intensidad, no marcábamos en ataque, que era una de las claves de este partido, porque sabíamos que ellos eran un equipo que se replegaba y que ante la pérdida salían muy rápido de contraataque. Fue un partido que tuvimos suerte, donde los 3 o 4 contragolpes que ellos tuvieron no pudieron eh, terminarlo de la mejor manera. Y creo que en el segundo tiempo sí estuvimos mejor, atacamos mejor, nos organizamos como pretendíamos, empezamos a encontrar a Telasco y a Benja al costado de sus volantes centrales, que era lo que pretendíamos también en el primer tiempo. Y a partir de ahí fuimos llevando el partido. Más allá de todo esto, valoro del equipo haberlo intentado. Claramente la victoria termina siendo como se dio el resultado, como se dio el partido, perdón. Un muy buen resultado. El hecho de haber ganado por 2 goles y no haber concedido ningún gol en contra. Pero bueno, claramente es un aviso de que los partidos se juegan adentro de la cancha y somos 11 contra 11. Acá nadie te regala nada en el fútbol de hoy. Seguimos con, Perdón, lo de Maxi es un golpe, una paralítica que no le permitía seguir, eh, o por lo menos estaba dolorido y como estaba el partido, imagínate que correr a la espalda era imposible. Y lo de David, un calambre, se acalambró el gemelo, de nada. Andrea. Buenas noches, Javier Macharán Andrade, Deporte Total USA. Dos preguntas rápidas. ¿Cómo fue esa charla al medio tiempo después de ese gol, esa revisión del VAR? Algo difícil ese final del primer tiempo. Y segundo, el año pasado don Gerardo nos decía que cuando Lionel Messi tenía problemas físicos era por una cicatriz de una lesión antigua. Me preguntaba si ese era el problema y si se está cuidando Lionel Messi para los partidos de la eliminatoria. Gracias. Bueno, no, la charla, obviamente todo lo que pasa dentro del equipo y en privado queda en privado. Claramente lo que intentamos en todos los entretiempos es tratar de corregir cosas que no, o que sentimos que no estamos haciendo bien y reforzar cosas que en algunos partidos creemos que hay que seguir incentivando para hacerlas de esa manera. Hoy claramente lo que intentamos era ajustar sobre todo el posicionamiento a la hora del ataque, que era lo que nos permitía, es decir, cuando atacás mal, defendés mal, porque no atacás bien posicionado y en la pérdida te agarran desorganizado. Y creo que es mucho de lo que pasó en el primer tiempo, es decir, atacamos mal, no estábamos organizados, perdíamos la pelota en lugares donde no la teníamos que perder y las transiciones nos hacían mucho daño. Creo que en el segundo tiempo, eh, quizás los primeros 5 minutos nos costó y después nos acomodamos mucho mejor y eso hizo que suframos mucho menos las transiciones. Con respecto a lo de Leo, no. Eh, yo me guío por lo que me dicen los médicos y los médicos me han dicho que no tiene ninguna lesión ni ninguna cicatriz. Él tiene una fatiga de haber jugado 3 partidos en 6 días, de los cambios de clima, de un montón de situaciones. Y como nosotros queremos cuidarlo y pretendemos que no agravar esa fatiga, decidimos darle descanso, sabiendo los riesgos que corremos, obviamente. No tener al mejor jugador del mundo es complicado. Pero bueno, también nosotros tenemos que dar un paso adelante y saber jugar sin él. Seguimos con Fior. Hola Javier,
Fernando Fiore, Inter Miami y ESPN Radio. Justo me di vuelta cuando entrabas y te vi el gesto y después lo comprobé con la primera respuesta rapidita. Si jugamos con fuego, nos podemos quemar. Ese gesto de rechinar los dientes, ¿nos podés decir cómo están los jugadores después del partido? Porque me imagino que debe estar más o menos en la No, misma. no, estamos bien porque ganamos. Al final, en el fútbol, todo muy lindo, pero lo más importante, o creo que lo único es ganar. Eso es lo primero. Ahora, claramente, ¿era el partido que queríamos jugar? No. Eh, ¿Jugamos el partido de acuerdo a la línea que veníamos? No. ¿Tenemos que mejorar? Sí, claramente. Bueno, a veces, qué sé yo, contra Nueva York, con New York City, generamos 12 situaciones de gol, además de los 2 goles, nos generaron 4, jugamos 80 minutos con un hombre menos, merecimos ganar y no ganamos, no ligamos en esa parte. Bueno, hoy quizás sin haber jugado bien, la suerte estuvo de nuestro lado, hay que saber convivir con eso. También es un aprendizaje, hay que saber que no todos los partidos vamos a poder jugar bien y hay que saber jugar mal. Y jugar mal es que no te hagan daño. A ver, los jugadores son personas, no son robots. Hay días que están más finos, más frescos, hay días que no. El tema es cómo encaramos nosotros ese tipo de partido y saber jugar ese partido. Es decir, hoy lo que quizás eh, nos deja esa sensación de, de amarga es que no supimos jugarlo, es decir, porque puede pasar que no está fino y no hay problema. El tema es no darle al rival eh, ninguna chance o no permitirle crecer en el partido y nosotros en ese sentido quizás no fuimos inteligentes. Después somos, digamos, en un equipo, es imposible que un equipo pueda jugar siempre de la misma manera, veníamos de hacer un partidazo en Houston, bueno, tenemos que aprender a jugar mal. Se puede y se puede convivir con eso y se puede sacar buenos resultados y se puede jugar mal y no sufrir. Bueno, es parte del aprendizaje. Si ganás jugando mal, mejor. Ganar siempre es mejor, porque corregir ganando es mucho mejor. Javier y luego Safed. Gracias, Michael. Javier Rodríguez con Fanedur TV y jugadores designados. Usted me leyó el pensamiento, la palabra no supimos jugarlo. Quería preguntarle específicamente sobre eso. Quienes hemos pasado mucho tiempo en el CONCACAF, en la área de CONCACAF, sabemos que enfrentar a un equipo jamaiquino, no importa si es selecciones o clubes, una cosa no va a faltar y es intensidad. Eso lo tienes asegurado. Pero ¿por qué se jugó mal el partido? Y una muy pequeña Sí. pregunta, si me permite. Cuando Maximiliano Falcón se lanzaba al ataque, tremendo lo que aportan eso, pero sí había un problemita ahí en la espalda de él, en la cobertura de él cuando Bueno, venía. sí, Esas dos cosas. creo que todo tiene que ver con el posicionamiento a la hora que vos tenés de atacar. Lo dije anteriormente, creo que el primer tiempo sobre todo no estábamos bien organizados, ellos eh, eh, se replegaban, solamente lo que trataban de hacer era marca personal a Bussi, siguiéndolo por todos lados, pero nosotros teníamos salida con los centrales y podíamos progresar en el campo. No estábamos finos para encontrar ese último pase o ese pase que encontrase a Telasco, que encontrase en algún momento cuando lo pusimos por izquierda a Benja Cremachi, y esas pérdidas una, dos, tres, una tras otra, te terminan haciendo mucho daño. ¿Por qué? Porque vos perdés y te salen de contra y terminás jugando o corriendo 40, 50, 60 metros a la espalda. Todo tiene que ver con el posicionamiento. ¿Por qué? Porque al estar mal posicionado, cuando perdíamos la pelota, no había presión tras pérdida. Y entonces ellos tenían la posibilidad de lanzar. Y claro, y cuando lanzan con un equipo como este, que tiene jugadores muy, muy rápidos a la espalda, te hacen daño. Creo que en el segundo tiempo eso lo mejoramos. ¿Por qué? Porque estábamos mejor organizados, porque perdíamos menos pelota a la hora de atacar y porque además cuando la perdíamos estábamos cerquita para poder volver a recuperar o ahogar para incomodar. ¿La otra cuál era?
Sí, la cobertura, bueno, claro, hoy nos enfrentamos a un rival que adelante tenía 4 balas y con jugar al final el rival también juega. No, era muy rápido. Y bueno, y con espacio era peligroso, pero creo que tanto Maxi como David estuvieron en la mayoría muy bien en las coberturas. Sabemos que corremos riesgos por nuestra manera de jugar y a mi manera de ver estuvieron los dos muy bien. Safed y luego Nacho. Javier, Safedin, USA Today. What is the plan for Messi on Sunday and even next week on Thursday? Is it too Day by early to day. tell? Day by day? Day by day. Okay, okay. Is there anything that Messi experienced after the Cole game that maybe Boosie and Jordi Alba and Luis Suarez didn't experience, and that's why those three are playing and Messi's not playing? Or is it just a case-by-case kind of thing for No. Messi? We have to understand that everyone is different. And for us, obviously, when we don't have Leo, we feel that. I think any team in the world don't have Leo in the game. But I think the old guys to call this in this case to Busi, to Jordi, to Luis, also Oscar, Ustari, people with experience, they are helping us a lot, trying to push the young players, trying to be close of them, to push them to improve, to growing up. So I think they are doing a big job. Nacho. Javier, ¿cómo estás, Nacho? Sí. No sé si este partido te ha recordado un poco a muchos que tuviste que jugar como jugador, típico partido Copa del Rey contra equipo a priori inferior, mucho que perder, poco que ganar. ¿Y cómo se lleva eso ahora que estás al otro lado? Que eres el que le Lo toca peor, despertar a la gente. Es que lo peor que te puede pasar en el fútbol es eso, es enfrentar a un rival que viene a ver qué pasa, pero que sabe que si pierde no pasa nada. Entonces, se lo dije a los chicos antes de empezar el partido. Es lo peor. En el fútbol, en la vida, cuando te enfrentas a alguien que va sin ese peso, es difícil. Y bueno, nosotros es cuando tenemos que dar un paso adelante. Por eso decía, ¿no? De que bueno, que nos costó el ritmo del partido, no llevamos nosotros el ritmo del partido. Nosotros le teníamos que dar más ritmo al partido, la pelota tenía que correr más rápido para tratar de desorganizar a ellos estaban muy cómodos en ese 4-4-1-1, y bueno, no lo supimos hacer como o no lo pudimos hacer, eh, y bueno, van pasando los minutos, te vas poniendo nervioso, en el fútbol hay algo claro que cuando la confianza de unos baja, la del otro sube. Es un equilibrio. Ninguno de los dos equipos están acá y ninguno acá. Entonces, vos empezás así, empezás a bajar, el otro empieza a subir, te empezás a llenar de dudas. Bueno, tuvimos suerte que las que tuvieron no la metieron, si no, aún el problema era mayor. Después, el partido nos dio la posibilidad de reencauzarlo. Y bueno, hicimos nuestro trabajo, nos vamos con una victoria. Me quedo también con lo positivo, ganamos. Y los partidos hay que ganarlos. Después, claro, las expectativas eran otras, bueno, no sé. Las mías no, Yo sabía que íbamos a tener un partido jodido. Lo había visto en la final de la Caribbean Cup, como a Cibao le complicaron la vida y le terminaron ganando en República Dominicana, ganando, terminó 2-1 perdiendo, pero en el agregado terminaron 2-2 y son campeones y fueron campeones y le complicaron la vida. Es un equipo que tiene jóvenes que no tienen nada que perder y juegan con una soltura y eso en el fútbol es complicado. Lo que te comentaba de cómo lo ves ahora desde el otro lado. Ah, perdona. No, porque entiendo que a ti te ha pasado. Has jugado Ah, partidos me que pasó mil quizás no veces. tenías ni ganas de Mil jugarlo. veces. No sé si tanto, pero que... No.
Y ahora, Mirá. desde la posición que estás ahora, La realidad es que ser futbolista es único y repetible. Puedes ponerte del otro lado y gritar, pero el fútbol es de los jugadores y eso hay que tenerlo bien claro, que no hay color entre ser futbolista y entrenador. Porque cuando sos futbolista la pelota la tenés vos y las decisiones son tuyas. Como entrenador vos tratás de sugerirle algo al otro, que haga algo de lo que vos pensás, pero la pelota no la tenés más. Así que imagínate cómo lo vivís. Última pregunta, Manu Bravo. Javier, buenas noches. Acá Manu Bravo de Cracks. Felicidades por la victoria. Te quería preguntar, en este afán de cuidar a Leo, obviamente en beneficio del club, si has pensado en sugerirle que no vaya a las eliminatorias, dado que ya es un viaje largo, partidos durísimos, o acercarte con la AFA a decirle, cuídenmelo. No, ¿Hay algo de esto? no. Hay que. Jamás me atrevería a sugerirle a ningún jugador, no a Leo. Porque fui jugador de la selección argentina durante 15 años. Y sé lo que significa para los argentinos, sé lo que significa para él ir a la selección argentina, sé lo que significa para los sudamericanos ir a la selección argentina y no tengo por qué estar sugiriéndole, somos gente grande, cada uno sabe lo que tiene que hacer y creo que eso no tiene nada que ver. Aparte, hay que entender una cosa, mira, no hay mejor lugar o mejor manera de recuperar a Leo que juegue. Así que cuando él sienta y tenga las buenas sensaciones para jugar, va a jugar. Va a jugar acá, va a jugar en la selección, va a jugar donde él quiera. Esto es así y jamás me atrevería a dar ese paso. That concludes